Salvos por gracia, obedientes por amor y por amor a su instrucción. Shalom, ¿cómo estás? Bendiciones por aquí. Una vez más te saluda Luciana de Argentina. La verdad estamos felices y nos gozamos por lo que el Padre está haciendo en medio de su pueblo, el gran despertar que hay en el planeta, en las naciones. Así que, y bueno, está entrando las generaciones, está entrando hermanos y hermanas que quieren conocer la verdad bíblica. Por lo tanto, se está derribando muchas vacas sagradas, muchos becerros de oro. Y bueno, aquí estamos. Entonces, una hermanita se me acercó y me dijo, ¿tengo que guardar la ley? Si yo ya soy salva, si tengo a Cristo en mi corazón. Y me dijo, ¿qué vino primero? ¿Vino la ley? ¿Vino la gracia? Vamos a aclarar este punto. Amados, entendamos que la ley nunca fue dada para salvación. Entendamos que nunca fue el medio para obtener la salvación. Nosotros somos salvos por gracia y el medio siempre fue Yeshua. Él nos salvó, Él nos redimió. ¿Sí? Dice Efesios 2 que somos salvos y que Él nos reconcilió con el Padre, porque recuerden esto, nosotros estábamos destituidos porque la iniquidad nos separaba del Padre. Entonces vino Yeshua y nos reconcilió con el Padre por medio de la cruz. Y no es que la gracia sea exclusiva de un grupo. Vas a escuchar que muchos de mis hermanos cristianos dicen, tenemos una herencia, bendita gracias, yo tengo la gracia. ¿Y qué hiciste para obtener la gracia? Nadie hizo nada para obtener la gracia. Todos estábamos bajo iniquidad, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Él nos otorgó ese regalo porque Él es grande y rico en misericordia. Ama su creación y no quiere que se pierda. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado con la jactancia. Tengamos cuidado porque últimamente hay gente que cae en eso, en este tiempo, con gente que se jacta y se jacta. Aprendamos a ser humildes, aprendamos a caminar bajo la instrucción del Padre Celestial, porque ella es la que me muestra no solo el carácter de mi Creador, sino que me muestra cuál es la voluntad de mi Padre y cómo Él quiere que yo camine y me rija. ¿Sí? Entonces, entendamos que siempre Él nos otorga primero salvación, porque a Él lo que le importa es nuestra neshama, nuestra nefesh, nuestra alma. ¿Sí? Pero Él nos abre una puerta, Él nos entrega una llave, Él nos entrega un estilo de vida y una kol Torah. ¿Qué significa kol Torah? Cultura de reino. ¿Sí? A través de su palabra, de su instrucción, Él nos muestra el camino de cómo quiere que su pueblo ande. ¿Sí? Ya fuimos salvos. Él nos otorgó ese regalo. Somos salvos por gracia. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Me quedo ahí? No. Sigo avanzando y sigo caminando. Obtengo esa llave y entro por esa puerta, por esa senda trazada, para poder dar en el blanco. Entonces, ya soy salvo, precisamente observamos la Torá, somos guardadores de Torá, porque ya fuimos salvos. Lo que ahora hacemos es porque valoramos y reconocemos el sacrificio de Yeshua y por amor al que ya nos salvó, obedecemos sus mandamientos. ¿Qué te parece? Por amor lo hacemos. Él ya nos salvó. Y por amor al que lo dio todo en ese madero con ese derramamiento de sangre, obedecemos sus mandamientos. Si me amáis, dijo Yeshua, guardad mis mandamientos. Así que, ¿qué vino primero? La salvación, siempre, sin lugar a dudas. Yahweh primero nos salva a través de su Hijo Yeshua, por ese medio de la cruz. Pero luego
nos da esa llave. El pueblo de Israel primero fue salvo de la esclavitud de Egipto a través de la cena de Pesaj con el Cordero de Pascua. ¿Qué vino primero para el pueblo de Israel? La salvación. Yahweh lo salvó al pueblo de Israel que se encontraba en tierra de esclavitud. Pero celebraron el Pesaj, la Pascua, en Éxodo 12 a través del derramamiento de la sangre de un cordero que debían ponerse en los dinteles de las puertas. Luego, cuando Yahweh saca al pueblo de Israel, le entrega la Torá en el monte Sinaí. ¿Qué vino primero? Primero vino la salvación y después vino la libertad. Vino el contrato, vino la instrucción. El Padre le da las instrucciones a su pueblo para que ellos se rijan y caminen conforme a lo que Adonai había establecido. Primero viene la salvación, luego viene la santificación. ¿Por qué? Porque su palabra es la que nos hace santos, perfectos, sin mancha, sin arruga. A través de ella es que nos purifica, nos limpia, nos transforma, nos restaura. Sí o sí, vuelvo y repito, primero viene la salvación, luego viene la santificación. Somos santificados, limpiados, purificados por su palabra, por su instrucción. ¿Y sabes qué? Otro ejemplo que nos deja Yahweh también en las Escrituras, el orden. El orden de cómo Él estableció el plan de salvación a través de el marco teórico, el marco profético que Él establece en Levítico 23. En Deuteronomio 16 me habla de 3 fiestas de peregrinaje que el pueblo debía subir a Jerusalén cuando estaba el templo. Pesaj, Shavuot y Sukkot. El orden me habla. Pesaj, salvación. Shavuot, cuando se entrega la Torá, santificación. Y Sukkot, tabernáculos, las bodas del Cordero, resurrección. Ahí, en las fiestas de peregrinaje, está la respuesta del Eterno. El orden, cómo Él instituyó todas las cosas. Así que espero que esto te sirva. Ahora te voy a compartir una palabra, pero sin antes dejarte los ejemplos de Yeshua en los evangelios. Si tú eres una persona que tienes Nuevo Testamento solamente, ve y compruébalo por ti mismo. Hay un hebraísmo, hay una palabra específica que nos da el puntapié de Yeshua. De esta pregunta que me hiciste, querida hermana. Cuando Yeshua sanaba y hacía milagros y libertaba, todos los acontecimientos que encontramos en Mateo, Marco, Lucas y Juan, recuerda que cuando Yeshua libertó a la mujer adúltera, es una historia muy conocida. Y yo te traje 2 ejemplos ahora, porque encontramos en la Escritura una palabra muy clave de Yeshua. Yeshua perdona a la adúltera y le dice, vete y no peques más. Y al paralítico del estanque de Betesda, lo mismo. Se le acercó y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué vino primero? La salvación. ¿Pero qué le dijo después cuando lo volvió a encontrar? Vete y no peques más. Entonces, entendamos esto. Pecado en las Escrituras significa transgresión a la ley. Primera de Juan 3:4. La definición de pecado la encontramos en Primera de Juan 3:4. Yeshua le estaba diciendo que la condición en la que estaba era por haber transgredido
la instrucción del Padre Celestial y le vino esa consecuencia. Entonces Yeshua lo salva, lo sana, pero le dice, vete y no peques más. ¿Qué implica no peques más? No quebrante los mandamientos para que no te venga algo peor. No violes la Torá. No quebrantes la instrucción del Padre Celestial. Entendamos las palabras de Yeshua en el Nuevo Testamento. Estudiemos las letras rojas. Yeshua sanaba, Yeshua libertaba, Yeshua perdonaba pecado. Levántate, toma tu lecho y anda, pero vete y no peques más. Ahí lo vemos. Gracia, misericordia, Gesed, favor de Adonai. Pero le entregaba la llave. Le entregaba el estilo de vida, la cultura del reino, cómo debía caminar. Camina con la instrucción del Padre para que no te venga algo peor, no quebrante sus mandamientos. Entonces, ¿qué viene primero? Siempre vino la salvación. Siempre primero está la salvación, pero luego Él nos muestra cómo debo caminar. Y termino con esto. Te voy a compartir algo que también está en el Nuevo Testamento. Tito. Vamos a la carta, a la epístola de Tito. Tito 2, verso 11 hasta el 15. Está poderoso, presta atención, vas a ir a tu Biblia después. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea que la gracia no es exclusiva de un grupo nomás. Se ha manifestado para salvación de todo, dice. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Acá está clarísimo. Verso 11 dice que primero viene la gracia. Él nos presenta esa salvación, ese regalo, para que nadie se pierda. Pero después dice que Él nos enseña que renunciemos a toda vieja vida, vieja naturaleza, impiedad, que no andemos en los deseos mundanos y que vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. ¿Y dónde me enseña cómo vivir justa, sobria y piadosamente? En su instrucción. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 5 libros del Pentateuco, la ley, la Torá, la instrucción, como quieras llamarle. Ahí me enseña cómo yo tengo que vivir justa, sobria y piadosamente. Esa es la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua. Lo anhelamos, lo esperamos, segunda venida, levantamiento, ¿sí? No rapto ni arrebatamiento. Esas palabras no. ¿Por qué? Porque Yeshua es el novio, Él no viene a raptar a nadie, Él no viene a arrebatar a nadie. Empezamos a aprender a hablar. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué era iniquidad? ¿Qué es una persona inicua, sin Torah, sin ley? Inicuo, iniquidad, transgresión a la ley. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Celoso y de buenas obras. O sea, purificar. ¿Y a través de qué viene la purificación? De su palabra. De su palabra. Él nos otorga la salvación por gracia, por medio de la obra redentora de Yeshua. Luego, Él quiere que caminemos bajo su instrucción. No puedo desligarme. Ley y gracia van de la mano. Entendamos esto, familia. Entendamos esto. Yeshua no vino a abolir la ley ni los profetas. Él vino a enseñarnos cómo vivir.
Él vino a darnos la interpretación correcta de lo que ya estaba escrito. Él no vino a quitar nada. Y de eso dice el verso 15, le dice a Tito, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Ese es el mensaje que portamos hoy. Ese es el mensaje que damos hoy, el remanente. Yeshua no vino a quitar nada. Yeshua no vino a fundar una religión nueva, ni denominaciones, ni templos de piedra. Yeshua vino a establecer su reino, el reino del Padre, y a que se cumpla la palabra de Adonai, guardar los mandamientos, para que no te venga algo peor. Entiendan el Nuevo Testamento. Cuando Yeshua sanaba, libertaba, hacía milagros, iba, los rescataba de esa opresión, de esa manera de vivir en la que ellos estaban. La adúltera, el paralítico de Betesda. Pero luego Yeshua le decía, vete y no peques más. Pecado es transgresión a la ley. Te lo voy a repetir para que te lo aprendas. Yo cometo pecado, estoy violentando, quebrantando el pacto. Tiene consecuencias la desobediencia. Entonces después la gente anda enferma, bajo maldición, y no entiende por qué. Porque estás en desobediencia a los mandamientos. Entonces, tengo la gracia, soy salvo por gracia, pero obediente por amor, aquel que ya me salvó, pero aquel que me dijo, guarda mis mandamientos y vivirás. Recuerden que cuando Yeshua va a venir a levantar a su pueblo, Él viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga. ¿De qué manera nos limpiamos de no tener mancha y arruga? Es por su palabra, es por su instrucción. Así que no te vendan gato por liebre. Ya tuvimos la gracia, ya se nos entregó ese regalo que no lo merecíamos. Pero ahora debemos caminar como el Padre quiere que caminemos. ¿Y cómo? Acá lo dice en Tito. Sobria, justa y piadosamente, para ser un pueblo celoso, dice, de buenas obras que Él preparó. Entonces, guardemos sus mandamientos. Vivamos bajo su instrucción. Por lo tanto, la ley y la gracia van de la mano. ¿Qué vino primero? La salvación, la gracia, a través de Yeshua, por medio de la cruz. Pero luego se nos entregó la Torá, su bendita Torá, para que caminemos bajo su instrucción y podamos ser un pueblo redimido, dice, celoso. ¿Por qué? Porque amamos su palabra, amamos el tesoro que Él nos entregó. ¿Entiende esto? Y si no, pide revelación al Eterno, pero su palabra está clara. Amén. Así que aquí te dejo, te bendigo. Shalom, shalom.